o la que dio inicio del cambio de la época del colonialismo y neoclasismo. Y empieza el romanticismo con la ecuatoriana quiteña, nacida en 1830, Dolores Ventimilla de Galindo. Ella es una mujer que vivió una época donde el sexo débil no tenía el espacio que tiene ahora de libertad. Yo le digo que quedó huérfana y por lo tanto es su tío Ignacio Ventimilla, que fue presidente de la República. Llevaba este hombre una vida de excesos, de libertades, ¿verdad? Y ella estudió arte, estudió música, porque el tío le dio la oportunidad. Siempre ella con su carácter fuerte se casó con un doctor colombiano, tuvo un hijo, pero vamos a ver más sobre Dolores Ventimilla de Galindo y cómo muere trágicamente. Bueno, ella se suicida por cosas que sucedieron. Bueno, ya les voy a contar más adelante. Vamos a ver el video de ella. Sobre la vida, una reseña histórica sobre la vida de Dolores Ventimilla. Bueno, quitémosles el de Galindo. Dolores Ventimilla. Y vamos a empezar con el poema pero muy famoso de ella, que por cierto, quiero que le presten atención a la letra. Es donde ella expresa todo lo que le sucedió en su matrimonio. Voy a compartirles el audio de la computadora. Okay, entonces. Calma, desde el fatal. Llamarle pude al sol de la existencia. Se abría pena, soñador el alma. Perdió mi pobre corazón su calma desde el fatal instante en que lo hallé. Sus palabras sonaron en mi oído como música blanda y deliciosa. Subió a mi rostro el tinte de la rosa, como la hoja en el árbol vacilé. Su imagen en el sueño me acosaba, siempre halagüeña, siempre enamorada. Mil veces sorprendiste, madre amada, en mi boca un suspiro abrazador. Y era él quien lo arrancaba de mi pecho, él, la fascinación de mis sentidos, él, el ideal de mis sueños más queridos, él, mi primero, mi ferviente amor. No es mío ya su amor. Sin él, para mí, el campo placentero, en vez de flores, me obsequiaba abrojos. Sin él eran sombríos a mis ojos, del sol los rayos en el mes de abril. Vivía de su vida aprisionada, era el centro de mi alma, el amor suyo. Era mi aspiración, era mi orgullo. ¿Por qué tan presto me olvidaba el vil? No es mío ya su amor, que a otra prefiere. Sus caricias son frías como el hielo. Es mentira su fe, finge desvelo, mas no me engañará con su ficción. Llamarle pude delirante loca. No, mi altivez no sufre su maltrato, y si a olvidar no alcanzas al ingrato, te arrancaré del pecho, corazón. Ok, ese es el poema más conocido y dicen muchos que ella ya daba a conocer allí de qué manera iba a acabar con su existencia. Pero no solamente fue esto que la llevó al suicidio, sino que la historia cuenta que ella estaba en contra de la esclavitud y estuvo presente en una ejecución de un hombre porque había matado a su padre, decían. Pero dicen que en realidad no fue este joven quien mató, pero como él era esclavo no tenía derecho a defenderse. Cuando a él lo matan, entonces ella empieza a escribir en contra de la esclavitud y hay un sacerdote que por cierto dice que
comienza a dar, como nosotros le llamamos, mala fama. Pero ya les voy a presentar este episodio. Vamos a verlo. Hubieron muchas cosas que la llevaron a este término, pero nada, recuerda, justifica el poder suicidarse o el llegar a esta mala decisión, tomar esta mala decisión de parte de él. Ahí les voy a poner una pequeña remembranza sobre su vida. Le prestemos atención. María de Galindo fue una poetisa ecuatoriana, nacida en Quito el 12 de julio de 1829. Es reconocida como una de las más elevadas voces de nuestra poesía del romanticismo. Pese a ser acosada por los prejuicios sociales, el machismo, la violencia, ella hizo de su vida una vocación literaria. En su corta vida fue creadora de algunos poemas. El que más se conoce es Quejas. Generacionalmente inauguró el romanticismo en el Ecuador, cerrando el neoclasicismo. Dolores fue hija de don José Veintimilla y de doña Jerónima Carrión. Pertenecía a una familia aristócrata y recibió una esmerada educación. Estudió en el colegio Santa María del Socorro y más tarde en el convento de Santa Catalina de Siena. Estudió música, sabía tocar el piano, vihuela. Recibió clases de dibujo y pintura. Empezó a escribir poesías desde muy joven. Contrajo matrimonio con el médico colombiano Dr. Sixto Galindo y antes de finalizar el año nació su hijo, que lo llamó Felipe Santiago José. Poco tiempo después, por razones de la profesión de su esposo, se trasladaron a vivir a Guayaquil y posteriormente se radicó sola con su hijo en la ciudad de Cuenca. Abandonada y buscando alivio a su dolor, se refugió en el arte, dedicándose a la pintura, música y la poesía. En abril de 1857 asistió al fusilamiento de un indígena llamado Tiburcio Lucero. Acusado de parricidio, fue condenado a muerte. La poetisa siente la tragedia como suya y sale en defensa del indígena escribiendo algo al que tituló Necrología, en el cual se muestra contraria a la pena de muerte. A partir de este escrito, el mayor de sus adversarios, Fray Vicente Solano, no dejaría de fustigarle desde el púlpito. Es así que se encarga de mancillar su honor y su dignidad, hasta después de la muerte. Todo esto junto a las penurias económicas, el abandono de su esposo y las críticas sociales fueron hundiéndola en una melancolía profunda. Cansada de sobrevivir, se arrancó la vida de su propia mano, como lo indica en uno de sus poemas. Y si olvidar no alcanzas al ingrato, te arrancaré del pecho corazón. Fue hallada muerta el 23 de mayo de 1857, dejando una nota a su madre. Mamita dorada, perdón una y mil veces. No me llore. Le envío mi retrato. Bendígalo. La bendición de una madre alcanza hasta la eternidad. Cuide de mi hijo y dele un adiós al desgraciado de Galindo. Me he suicidado. Dolores Veintimilla. Así desaparecería tempranamente, con apenas 27 años, una de las voces del romanticismo hispanoamericano. Más allá de su funesto final, la gran tragedia de Dolores fue la poca presencia que le dio a su obra, la que solo quedaron ciertos vestigios. Luego de su muerte, la madre intentó publicar sus poemas, pero fracasó. Una de las compilaciones más completas fue publicada en 1861. Dolores Veintimilla dejó pocos poemas, los cuales fueron publicados por Celiano Monge. Esto fue en Quito, después de la muerte de la poetisa, cerrando así este capítulo de la pionera del romanticismo en el Ecuador. Ok, chicos.
Dolores le hizo honor a su nombre. Sufrió muchos dolores y desamores. Y es así que termina una historia de una mujer de 27 años que se suicida por, número 1, como dice ahí en la carta, el desgraciado de Galindo. Le dice que le diga adiós. Parte de la culpa también era de él, aunque no justifico. Imagínense, por todas las situaciones nos estemos matando, este mundo estuviera vacío. Pero dice que estaba pasando mucha necesidad y este fray también haciéndole la vida de cuadrito desde el púlpito, significa que siempre estaba molestándola. Recuerde que en ese entonces la Iglesia Católica tenía todos los poderes. Así que yo me imagino a ese hombrecito molestándola de misa en misa, la pobre. Entonces todo esto le complicaron la existencia a Dolores, que le causaron tantos dolores como su nombre, y termina con su vida. Pero ella es la precursora del romanticismo. Este poema Quejas, muy hermoso. La letra es hermosa porque ella describe desde que la primera vez que ve a ese hombre, a Galindo, hasta cuando, en el poema lo dice, él la engaña y la deja. Tiene que haber venido a Guayaquil y aquí se encontró con una guayaquileña y se enamoró del chico. Porque dice que se trasladan a vivir a Guayaquil por el trabajo de él y que ella se va a vivir sola a Cuenca, significa que él se quedó en Guayaquil, se quedó en Guayaquil con la otra. Bueno, pero así sucede. Y eso se ha visto antes, se ve ahora y se verá más adelante, pero hay que salir adelante. Bueno, no toca nada más. Ahora sí, Noles, cuéntanos tu biografía, de quién es el personaje, ese autor ecuatoriano. La mía es de la época del romanticismo. ¿El tuyo? ¿De qué época? ¿No puedes abrir el audio? A ver, inténtalo. Déjame. Allí. Basurto, Geraldine y Plúa, su cámara está apagada. Bueno, hasta que no les intente, voy a explicarles el taller. Vamos a hacer también un organizador gráfico sobre nuestro personaje. En este caso, el mío es Dolores Ventimilla. Yo voy a hablar sobre una biografía rápidamente. Nació en Quito, nació en 1800 tanto y murió en 1800 tanto. Se casó con el de Galindo, tuvo un hijo, se fue por causas de trabajo del esposo, se fue a vivir a Guayaquil, luego él la engaña y ella se va a Cuenca con el hijo. Hubieron situaciones en las cuales ella se vio forzada a vivir sola y debido a la soledad y ella se suicida, punto. Las obras más importantes de Dolores Ventimilla fueron Quejas y Puntos Suspensivos, porque fueron algunas más, que ya las nombré en la clase anterior. ¿Qué más puedo sobresalir? ¿Qué más sobresale en Dolores de Galindo? Porque ella habla mucho del amor y el desamor. Yo, en mi punto de vista reflexivo, habla del amor y el desamor por esto y por esto, mi punto de vista, nada más. Y así es el organizador, cortito, breve. Pero algo sí le voy a pedir, a usted me hace la imagen de Dolores, por ejemplo, si yo fuera Dolores, la imagen de Dolores la pego, la dibujo o yo veo, pero tiene que estar allí. Y unas líneas del poema más conocido. Por ejemplo, el mío es Quejas, entonces voy a escribir el primer párrafo de Quejas. Ese es su taller, que mañana, por cierto, lo voy a revisar. Así que mañana debe estar listo, porque mañana les voy a dar la segunda época de lo que es literatura ecuatoriana, y con eso concluimos. Ok, Noles, ¿qué pasó? Nada. No pudiste abrir el audio. Ya, entonces le voy a preguntar a Adriana, ¿cuál es tu personaje? Escritor ecuatoriano. ¿Y de qué época lo elegiste? Buenos días, hermana.
Yo escogí Ernesto Noboa y Camaño, que fue un poeta ecuatoriano perteneciente a la llamada generación decapitada. Él nació el 11 de agosto de 1889 y falleció el 7 de diciembre de 1927. Su ocupación fue ser poeta, escritor. Sus padres fueron Rosa María Camaño y Gómez Cornejo, Pedro José Novoa y Carbo. Sus obras más importantes casi toda su obra fue marcada por la angustia y el hastio. Se recoge el libro Danza de Horas, publicado en 1922. Aunque para algunos su poema Emoción Vesperal marcó toda una época, que es uno de los poetas ecuatorianos más difundidos y muchos de sus poemas son repetidos y cantados por el pueblo. Ok, cuéntanos, Adriana, ¿cuál es el poema más famoso de Camayo? Emoción Vesperal. Ya, ¿pudiste leerlo? Sí. ¿De qué se trata? ¿Ah? Léelo. Dice, hay tardes en las que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cierto, y silenciosamente de algún puerto irse alejando mientras muere el día, emprender una larga travesía y perderse después en un desierto, y misterioso mar no descubierto por ningún navegante todavía, aunque uno sepa que hasta los remotos confines de los piélagos ignotos le seguirá el cortejo de sus penas y que al que desvanecerse el espejismo desde las glaucas ondas del abismo le tendrá las últimas sirenas. Hermana, tiene el audio apagado. Dice, uy, tengo ganas de coger mi maleta e irme. Desaparecer por un ratito. O cuando uno está pensando, ay, si yo pudiera ir a ese lugar. Pero cuando vemos este poema, que por cierto, es del modernismo, aquí lo encontramos. A Ernesto Noboa y Camayo, 1891, y muere en 1927. Y tiene uno de sus más conocidos, que es La Emoción Vespertal. Y en ese poema que tú acabas de leer, él lo que quiere es salir de una situación. En ese momento él quisiera desaparecer, huir, pero recuerde que el huir no va a solucionar el problema, porque cuando usted venga el problema está hasta más grande y le está esperando diciendo, hola, aquí estoy todavía. Entonces la solución no es huir. Pero en ese entonces él era una manera de expresarse. Recuerden que cada uno de los poetas ecuatorianos lo que quieren es expresar sentimientos, y no solo los ecuatorianos, todo lo que tiene que ver con literatura. Los escritores lo que quieren es expresar sentimientos y emociones. Y esto es lo que hace este poeta, escritor Ernesto Noboa y Camayo. Muy hermoso ese poema, Adriana. Muy bien. Ahora vamos a nombrar a Daniela. ¿Qué escritor ecuatoriano escogiste? Ya vimos uno del modernismo y romanticismo. Ok, Daniela, cuéntanos, tu escritor. ¿Ya? ¿Tienes abierto el audio, hija? ¿Tienes abierto el audio? Ya. Ya, o sea, mi escritor es Jorge Carrera Andrade. Ya, a Jorge Carrera Andrade todavía no lo hemos visto, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver el día de mañana, así que ya te nos adelantaste. Háblanos de Jorge Carrera Andrade. Ya. Jorge Carrera Andrade fue un escritor poeta ecuatoriano. Su obra ha sido considerada como la superación del modernismo y otra parte de los inicios de las vanguardias en el país. Fue uno de los escritores cuya formación puede ser catalogada como cosmopolítica, traspolada también a los planteamientos estéticos que desarrolló. Su trabajo literario fue trascender con amplitud las fronteras locales, donde ejecutó labores como la traducción, el ensayo, la diplomacia, con la misma profesionalidad que la escritura de los poemas.
Muy bien. Las obras de carrera. Ya. A ver, como el poema que dice Amigo de las nubes, Estanque inefable, Latitudes, El tiempo manual, Microgramas, Mirador terrestre, La República del Ecuador, Encrucijada de América, Familia de la noche, Viaje por países y libros y La tierra de pájaros. Muy bien. ¿Escribiste algún poema o te leíste algún poema de él? ¿Algún escrito de él? Sí. ¿Cuál? A ver, la que dice Tierra de pájaros. A ver, vamos a Tierra de pájaros. Ya. Dice, nací en el siglo de la difusión de la rosa, cuando el motor ya había ahuyentado a los ángeles. Quito veía andar en la última diligencia. A su paso corría un buen orden de los árboles, las cercas y las casas de las nuevas parroquias en un umbral de campo, donde las lentas vacas rumiaban el silencio y el viento espoleaba sus ligeros caballos. Mi madre revestía de poniente, guardó su juventud en una onda de guitarra, y solo algunas tardes le mostraba a sus hijos. Envuelta entre la música, la luz y las palabras, yo amaba la ideografía de la lluvia, las amarillas pulgas del manzano y los sapos que hacían sonar 2 o 3 veces, su gordo cascabel de palo. Muy bien, miren cómo, un ratito ahora, miren cómo es el contraste, ¿verdad? El contraste de ahora de carrera, que es direccionado a todo su entorno o contexto del lugar donde él vivía. Los animales, el campo, cómo se vestían antiguamente las mujeres, que no son como ahora, claro está, eran bien preocupadas, bien guardadas, digo yo, en la vestimenta, el olor hasta de la lluvia, o sea, todo lo que a él le llamaba la atención a su alrededor, su ambiente en el cual él se había criado. Entonces, ya vemos muy bien. Vamos a ir a la siguiente biografía, que se lo vamos a preguntar. Voy a dejar de compartir. A López. Cuéntanos, López. ¿A quién elegiste? Espera un ratito. Medardo Ángel Silva. Ah, ya, y ese es otro también que pobrecito se mató. Pero el alma en los labios, el árbol del bien y el mal, excelente. Muy bien. Háblanos de López de Medardo Ángel Silva. Medardo Ángel Silva nació en Guayaquil el 8 de junio de 1898. Descendiente de una familia de músicos, su padre fue pianista y afinador de pianos. Don Enrique Silva, su madre fue doña Mariana Rodas Moreira. Estudió en la primaria en la Filantrópica e inició la secundaria a los 11 años en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. Debido a distintas circunstancias, abandonó sus estudios y empieza a trabajar en imprentas. Asimismo, como profesor secundario, vivió en la casa de sus padres junto a Ángela Carrión Vallejo, con quien tuvo a su única hija, María Mercedes Cleofe Silva Carrión. De temprana edad escribe versos que envía a periódicos locales, sin embargo tuvo que esperar algún tiempo ver publicados sus escritos. Fue en la revista literaria Juan Montalvo que tiene su primera aparición pública. En adelante su carrera sería imparable. Se dio a conocer en los círculos literarios hasta merecer el respeto y la admiración de poetas, escritores, periodistas, entre otros, con los que mantenían amistad y correspondencia. Ok, Medardo Ángel Silva. ¿Tienes algún fragmento de su poema, uno de los más conocidos? La verdad no. Cuando de nuestro amor la llama apasionada. Ese es uno de los poemas de él muy famosos, que es esta canción. Ok, eso te queda como tarea. Recuerda que es para hacer el taller. Bueno, chicos,
Me están saliendo aquí el de que ya tengo tiempo, pero todavía voy a preguntarle, Valeria, ¿cuál es tu personaje, ese escritor ecuatoriano? Buenos días, yo elegí a Humberto Fierro Jarín. Ya. Nació en Quito, 17 de junio de 1890 y murió el 23 de agosto de 1929. Fue un poeta ecuatoriano perteneciente a la denominada generación decapitada, compuesta por varios poetas del principios del siglo XX. Hijo de una familia pudiente conformada por el señor Enrique Fierro Rosero y la señora Amalia Jarrín Zapata. Adquirió esmerada educación de las propiedades de su casa en Quito y Miraflores en Cayambe. Desde adolescente dedicó mucho tiempo a la lectura de sus autores y poetas favoritos, en las cuales destacaban lecturas filosóficas y científicas, y sobre todo de los poetas franceses, simbolistas y parnasianos. Perteneció a la generación modernista y hizo gran amistad con Arturo Borja, Ernesto Noboa y el grupo de poetas al que el escritor Raúl Andrade calificó como la generación decapitada. Sus principales obras, en las que se pueden apreciar claramente la pureza de su lenguaje, unas veces sencillo, otras retorcido y rebuscado, introvertido y modesto, están reunidas en sus dos poemarios, El laúd en el valle y La velada platina, que incluyen otros poemas como Tu cabellera, Los niños, Hojas secas, Romance de cacería, Aclore, etc. De una sensibilidad extrema. Se desempeñó toda su vida como amanuense en una oficina del Ministerio Público. Sí, tiene cerrado el audio. ¿Nombre de tu personaje? ¿Mande? ¿Nombre de tu personaje? Humberto Fierro. Humberto Fierro. Entonces es parte del modernismo, junto con Medardo Ángel Silva, Ernesto Noboa y Camaño, que ya lo leímos. Y de Humberto Fierro tenemos la obra más importante, que se llama El alud en el valle. El laúd en el valle. ¿Sí lo leíste, Valeria? El laúd en el valle, en 1919. No, yo leí el que se llama Tu cabellera. Ese leí yo. Puedes leerla, un fragmento, hasta que ya se nos termine el tiempo. Antes de terminar, los que no han conseguido todavía la biografía, mañana continuamos. Así que aquí tienen. Pueden hablar de Jacinto Collaguazo, del padre Juan Bautista Aguirre, de Eugenio Espejo, importantísimo, de José Joaquín de Olmedo, de personajes que aún no hemos visto. De Numa Pompilio Llona, muy importante, de Juan León Mera, de Juan Montalvo. Así que busquen personajes, chicos, porque mañana concluimos. Ok, Valeria, léenos, por favor. Contigo terminamos allí. Tu cabellera